Ahora sí ya está grabando. Y vamos a empezar con una clase que va a estar un poquito larga. Nada más déjame... sí, déjame dejar de compartir. No, no estaba compartiendo, perdón. Déjame buscar un archivo que tengo por aquí. Espérenme tantito. Está un poco lento el internet. Okay. Sí, aquí está, sí, ya. Ahora sí. Vamos a empezar primeramente con... es que no estoy compartiendo pantalla, perdón. Se me olvidó. Déjame compartir pantalla. Ahí está. Y aquí empezamos con esta presentación de Wi-Fi. ¿Está viendo la pantalla? Dice teoría sobre el Wi-Fi, clases de edificios inteligentes. ¿Ya lo vieron? Ok. Sí. Muy bien. El logotipo. Miren, el logotipo del Wi-Fi. Es importante saber dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, básicamente es una derivación del símbolo del yin y el yang. No sé por qué, pero normalmente le meten historias, significados muy raros, así muy esotéricos a la electrónica. Por ejemplo, había y ya esto cae dentro de la teoría conspirativa o lo que tú quieras, ¿no? Pero había bueno, hay muchas compañías, todas las compañías electrónicas le ponen un símbolo o un logotipo que tiene que ver con algo esotérico. Había una compañía que se llama Lucent Technologies. Y Lucent Technologies era un símbolo que usaban los ocultistas, que era una serpiente que se estaba mordiendo la cola, así como hacía con un anillo. No sé si lo hayan visto en alguna película de Harry Potter por ahí, ¿no? Y era una derivación de ese símbolo. Pero incluso le tuvieron que cambiar el nombre porque no se llamaba Lucent, la compañía originalmente, se llamaba Lucifer. Entonces, tuvieron que cambiarle el nombre porque pues hay un gran sector dentro de la compañía, dentro de Estados Unidos, que son muy, muy fundamentalistas, muy cristianos, y no les gustó para nada que se llamara Lucifer la compañía. Entonces, obviamente empezaron a sabotear la compañía y le cambiaron el nombre de Lucifer a Lucent, y fue como se hizo famosa Lucent. Pero el símbolo de la serpiente que se estaba mordiendo la cola, que es un símbolo ocultista, no se lo cambiaron, nomás lo disfrazaron un poquito, lo pintaron de rojo y le pusieron una forma así como si fuera una pintada así con brocha. Y se ve raro, pero pues si tú sabes de eso, sabes que significa algo. Si ves el Wi-Fi, pues ves que básicamente es un yin y yang. Muy bien. No sé si sepan que la filosofía del yin y el yang es algo así como la lucha de los opuestos, el bien contra el mal, lo masculino contra lo femenino y la luz contra la oscuridad, y por eso estamos así como que una es completamente negativa, negra con un punto rojo. O sea, en lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo. Eso es lo que te está diciendo el símbolo. Entonces, Wi-Fi copia ese símbolo del yin y yang y hace su famoso emblema del Wi-Fi. Muy disfrazado, porque sí, ya la gente ahorita es muy perspicaz, pero hay gente que dice, no lo voy a consumir, pero pues ¿cómo no vas a consumir el Wi-Fi? Imagínate cómo vas a llevar las clases en línea si no consumes Wi-Fi, ¿no? Entonces, Wi-Fi y el style logo del Yin y Yang fueron inventados por la agencia Interbrand, que fue la que lo hizo. Wi-Fi es una marca de la alianza Wi-Fi, obviamente. Es una alianza porque son varios grupos que se fusionaron. Dice la organización comercial que cumple con los estándares. Ahora sí, estamos hablando del 802.11. Eso, bueno, acuérdate que habíamos estado hablando del 802.11 cuando estábamos hablando del Bluetooth. Y el 802.11
tiene que ver, como todos, Wi-Fi, la radiación infrarroja, controles remotos y demás. Incluso la telefonía inalámbrica del celular, vaya, tiene que ver con las redes inalámbricas de área local. En su primera denominación fue en inglés, obviamente, Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Ese fue el nombre. Alianza de compatibilidad de Ethernet inalámbrico. Y luego le cambiaron al Wi-Fi. Muchos dicen que significa Wireless Fidelity, pero realmente pero realmente ese es un mito. Dicen que no significa Wireless Fidelity. La Wi-Fi Alliance actualizó el eslogan publicitario de Standard Wireless Fidelity, el estándar para la fidelidad inalámbrica, por un corto tiempo después de que se creara la marca, y aunque el nombre nunca fue oficialmente fidelidad inalámbrica, o sea, Wi-Fi Fidelity, como la Wi-Fi Alliance también denominó Wireless Fidelity Alliance Incorporation, o sea, ellos se llamaban así, pero no venía por fidelidad inalámbrica, sino que la gente después inventó que era precisamente por la compañía, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el Wi-Fi? El Wi-Fi, pues, es una tecnología inalámbrica igual que el Bluetooth. Tiene otro tipo de aplicación, incluso tiene una frecuencia muy similar a la del Bluetooth, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Igual aquí vas a hacer una especie de red con todos los aparatos que están conectados al Wi-Fi, que normalmente son router, y tienes un proveedor de internet que te da un aparato que tiene un aparato Wi-Fi para transmitir y recibir información de tipo inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como ordenadores personales, teléfonos y televisores, videoconsolas, reproductores de música, etc., pueden conectarse entre sí o al Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Eso es muy interesante porque nosotros nos conectamos a Internet por medio de Wi-Fi, pero tú puedes tener la posibilidad de conectarte por Wi-Fi entre los aparatos como si fuera un Bluetooth. Por ejemplo, hay cámaras de Wi-Fi. Entonces, son Wi-Fi porque se conecta a Internet, sí, pero también se puede conectar directamente a tu teléfono celular por medio de Wi-Fi. Entonces, es una cámara de seguridad, por ejemplo, alguien toca a tu puerta, te manda por Wi-Fi el timbre, contestas con una aplicación que descargas y aparece la persona en la puerta como si fuera un portero automático, y hablas con él como si fuera una videoconferencia por celular. Y la persona, pues, puede llegar a pensar que estás en tu casa, aunque si no estás en la casa, se puede conectar directamente con Wi-Fi con tu celular. Pero, o sea, de tal forma que si no hay internet, no significa que no hay conexión entre el portero y tu teléfono celular. Pero si no estás en tu casa, ahora sí se conecta el Wi-Fi de tu casa y puedes acceder a la pantalla siempre y cuando te esté funcionando correctamente tu Wi-Fi con el portero automático que tengas en tu casa y poder contestar. Y la persona no se va a dar cuenta si estás en tu casa o no. Ellos nada más saben que sí. Pues no le digas que no estás en tu casa y no se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tal y como ordenador, bueno, eso ya lo dijimos, perdón, eso ya lo leí. ¿Cuál es la diferencia entre Internet y Wi-Fi? Esto es Internet, la nube, y el Wi-Fi, pues, es el que conecta, o la tecnología que conecta los aparatos con la antena. Esa es la diferencia. El Internet le permite acceder a datos o información de otras computadoras en todo el mundo usando el protocolo de Internet, el TCP/IP. Y el Wi-Fi es el medio que se le permite acceder a Internet. O sea, acuérdate que existe algo que se llama el medio. Y puede ser el medio, el Bluetooth, puede ser el medio, un transmisor receptor infrarrojo, no puede ser el medio un Wi-Fi. O sea, todo lo que sea inalámbrico, incluso una conversación telefónica, cuando tú te conectas a una antena de celular y llamas a otra persona, pues no estás necesariamente conectado con un tipo de conexión Wi-Fi o una, ¿cómo se dice? Vaya,
Puede ser que no tengas Wi-Fi y no puedes acceder al internet de tu smartphone, pero tú puedes hacer una llamada telefónica porque es diferente la conectividad por el celular con el Wi-Fi del celular. No sé si me expliqué, o a lo mejor los confundí más. O sea, el internet es la nube, vaya. Aquí te lo pongo con una nubecita. Y el Wi-Fi es el medio en que se van a conectar inalámbricamente los aparatos al router. Pero una vez que llegan aquí, deja de ser Wi-Fi, se convierte en un cable y la información ya no es inalámbrica, ya no es Wi-Fi. Y llega a un internet que pues, maneja datos que no son por medio de Wi-Fi. Pero cuando te va a regresar la información, por ejemplo, cuando vas a hacer una descarga, pues ahora sí va inalámbrica, el aparato lo convierte en Wi-Fi, el Wi-Fi se conecta y le envía a los aparatos que están conectados. Entonces, técnicamente el Wi-Fi es el medio. Es el medio. Muy bien. Entonces, vamos a ver las frecuencias. Les decía que tenemos las mismas frecuencias que manejamos en el Bluetooth, pero la forma en la que se encriptan ¿cómo se llama? La información y también el ancho de banda del Wi-Fi es más grande que el Bluetooth, pues son diferentes. Entonces, aunque están casi transmitiendo la misma frecuencia, los aparatos del Wi-Fi no le entienden al Bluetooth, y los aparatos de Bluetooth no le entienden al Wi-Fi. Entonces, cada quien recibe la información que entiende y es como la procesa. Entonces, la principal diferencia entre Bluetooth y Wi-Fi es el propósito para que está diseñado. Bluetooth se utiliza para conectar dispositivos de corto alcance entre sí y Wi-Fi, o sea, de corto alcance porque acuérdate que llegaba hasta 10 metros, ¿no? Lo comercial llegaba hasta 10 metros, porque había unos que no eran comerciales y esas sí llegaban como hasta 100. Sin embargo, el Wi-Fi tiene un acceso diferente, o sea, tiene un acceso rápido y sobre todo si tú le pones varias antenas, te permite ampliar el rango del Wi-Fi, ¿no? En tu casa, lo que llaman repetidoras, antenas repetidoras. Cosa que no ocurre con el Bluetooth, porque normalmente es un aparato Bluetooth conectándose con otro aparato Bluetooth. Entonces, Wi-Fi ofrece acceso a Internet a múltiples usuarios al mismo tiempo. Esa es una cosa importante porque con Bluetooth te permitía hasta 2 usuarios y para ciertas aplicaciones, pero normalmente es de usuario a usuario, o sea, de aparato a aparato. No así como el Wi-Fi que te puedes conectar 20, 30. Y acuérdate que entre más gente esté colgada, pues vas disminuyendo el ancho de banda y se vuelve cada vez más lenta la red, ¿no? Muy bien. Entonces dice aquí, el Bluetooth tiene una frecuencia de 2.4 gigahertz, perdón. Y el Wi-Fi tiene una frecuencia que va de 2.4, hay de 3 tipos, de hecho hay 3 tipos de Wi-Fi, pero también depende de la generación que estamos hablando, porque todavía no sabemos cómo vaya a funcionar. Yo no sé, o sea, no he buscado información, pero creo que podríamos buscar información sobre cuál es la frecuencia que va a operar el 5G. Pero opera a 2.4, a 3.6 y a 5 GHz. O sea, son diferentes canales de Wi-Fi. El ancho de banda, aquí, esto es muy claro, es un ancho de banda cortito, solamente son 24 megabits por segundo. Cuando ves, o sea, megabits, estamos hablando de 24 millones de bits por segundo, es el ancho de banda. Pero para el Wi-Fi es un gigabit por segundo, o sea, 1.000 millones de bits por segundo, lo cual es un montón, ¿sí? Y ya creo que el 5G ya anda por el orden del terabit por segundo. O sea, es una cuestión impresionante. Imagínate de qué tamaño es un disco duro externo de 1 tera. Imagínate transmitir toda la información de ese disco duro en un segundo. Eso es una velocidad impresionante, no me la puedo ni imaginar. O sea, es una frecuencia tan alta que, que se convierte en una frecuencia peligrosa. Sí, por eso precisamente mucha gente está preocupada por el 5G
el 5G. En cuanto a lo que viene siendo la seguridad, pues la seguridad del Bluetooth es baja. No te anda pidiendo el password para conectarte y esas cosas, ¿no? Pero el Wi-Fi sí te pide un password para conectarte, lo cual hace que el Bluetooth sea el Wi-Fi sea de una seguridad moderada. Otra cosa, digo, ¿por qué moderada? Yo creo que cualquiera de ustedes tiene la experiencia de bajar o irte a una página de internet o bajar una aplicación que es como una especie de crack para conectarte a algún vecino. Entonces, aunque tenga password, se lo brinca y te conectas a la red del vecino. Entonces ya, y muchos chavos ya se convierten, se sienten como hackers, ¿no? Cuando hacen eso. Muy bien. No tenemos el rango de alcance. Decíamos que, pues la última vez veíamos que el más grande era de 100, pero no era comercial. Y el normal iba desde 2 metros hasta 10 metros. Pero aquí le está poniendo que son 30 metros el Bluetooth. Pues es que yo creo que son un promedio, ¿no? Porque realmente son dos tipos de Bluetooth. El que puede, porque acuérdate que dependía de la frecuencia y de la potencia. Entonces, y podía estar había clase 1, clase 2 y clase 3. Y el clase 2 llegaba hasta 10 y el clase 3 llegaba hasta 100, ¿se acuerdan? Entonces aquí me ponen un rango de 30 metros y 30 metros no pertenecen ni a la clase 2 ni a la clase 3 de Bluetooth. Por eso yo creo que este dato así como que está muy, créele poquito, ¿no? Y en el Wi-Fi, pues dice que hasta 300 metros puede alcanzar, ¿no? Pues, yo creo que sí, porque cuando estás, por ejemplo, en un hotel y checas las redes, te llegan hoteles que están como a 1 cuadra, 2 cuadras, ¿no? Dices, dame el Wi-Fi del hotel fulano total. Incluso ahí en tu casa, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que con los vecinos es muy difícil detectar de quién es esa red, ¿no? Entonces no sabes qué tan lejos está. Pero cuando son locales comerciales, pues que te llegue un Wi-Fi de un local de 3 cuadras, pues más o menos, llega hasta 300 metros. El consumo de energía, o sea, la cantidad de potencia que necesitan es muy reducida en el Bluetooth, que es muy poca. Pero en el Wi-Fi sí es bastante grande, ¿no? Entonces, esas son las diferencias en características entre el Bluetooth y el Wi-Fi. ¿Qué frecuencia utiliza el Wi-Fi? Pues hay distintos estándares de Wi-Fi. Está en el estándar 802.11, que se llama Wi-Fi 5, admite un ancho de banda superior. Y el rendimiento total máximo es 54 megabits por segundo. Aunque en la práctica es de 30 megabits por segundo. Porque en la práctica, ¿te has fijado que siempre te ofrecen una velocidad de carga y descarga? Pero cuando utilizas un medidor de esos que son aplicaciones o incluso en línea, y hay algunos medidores de velocidad en línea, cuando lo aplicas resulta que te está dando bastante menos de lo que te prometieron. Entonces eso es lo que significa, ¿no? Depende mucho también de la distancia a la que estás conectado con el Bluetooth, con el Wi-Fi, y cuántas personas están conectadas. O sea, depende de muchas cosas. Incluso por colonias, pues cuánta gente está conectada, ¿no? Entonces, baja la velocidad del proveedor de internet, tanto de subida como de bajada. Porque una cosa es subir un dato a la nube. Por ejemplo, mándame tu tarea, lo estás subiendo a la nube. Ahora, aquí les va la tarea, te estás bajando de la nube, ¿no? Entonces, depende el tiempo de subida y el tiempo de bajada normalmente es diferente. Normalmente el tiempo de subida es más lento que el tiempo de bajada. Y no es necesariamente lo que te ofrecen. Depende de cuántos usuarios están conectados y la hora también, porque, bueno, nuevamente la cantidad de usuarios y la hora están relacionadas, ¿verdad? A las 3 de la mañana hay gente conectada, pero no tanto como a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Dice, el estándar 802.11a provee 8 canales de radio en la banda de frecuencia de 5 GHz.
El estándar 802.11 es el más utilizado actualmente. Ok. Antes de pasar a la siguiente, porque bueno, quería ver alguna información. Antes de entrar aquí, pues, para hacer una pausa de información tan tediosa, pura dato. Entonces vamos a ver un video sobre lo que es el Wi-Fi. Entonces déjame desconectarme. Déjame conectarme, pero con el audio del equipo. Y vamos a ver una presentación. Una presentación. Cómo funciona el Wi-Fi. Se llama así. Entonces, Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero InDriver es la más cómoda. ¿Lo escuchan? Hola. Sí. Ok. Nuevo Pantene Bambú. Nutre y crece. Tu pelo fuerte y lleno de vida. Ok. Ahora no me dejan. Oye, ¿recuerdas la época en que tu internet estaba conectado a través de una línea telefónica? Ah, el sonido del acceso telefónico todavía me persigue en los sueños. Bueno, hemos avanzado mucho desde entonces y es probable que estés viendo este video a través de Wi-Fi ahora mismo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Simplemente salta a mi máquina del tiempo y te lo mostraré. Las raíces del Wi-Fi se remontan a la década de 1940. Fue entonces cuando una popular actriz e inventora de Hollywood, llamada Hedy Lamarr, encontró una manera de evitar que las señales de radio fueran manipuladas. Ese era un avance muy importante, ya que en ese entonces los torpedos controlados por radio podían ser fácilmente interceptados y cambiar su curso, lo que significaba un gran fracaso para los submarinos de la Marina. Entonces se le ocurrió la brillante idea de las señales de salto de frecuencia, con las que las personas que las controlaban podían saltar de una frecuencia a otra y hacer que esos torpedos fueran prácticamente inmunes a las interferencias de radio. Ahora, agarra tu blazer de doble punto y avancemos a la década de 1980. Fue cuando las computadoras personales comenzaron a entrar en nuestras vidas para siempre, pero en ese momento las computadoras estaban conectadas a Internet a través de los infames cables Ethernet. Me parece que los científicos estaban cansando de tropezar con todos esos cables, ya que decidieron que querían comenzar a enviar datos usando señales de radio. Sin embargo, esos intentos iniciales no tuvieron éxito, ya que todo rebotaba en las paredes, los muebles y prácticamente todo lo que se interpusiera en el camino de una computadora. Lo que los científicos no sabían en ese momento era que el problema se había resuelto una década antes de que se inventaran las PC. Todo comenzó en la década de 1970, cuando el ingeniero eléctrico Dr. John O'Sullivan, también conocido como el padre de la conexión Wi-Fi, en ese momento él y su equipo intentaban detectar las señales de radio de los agujeros negros en el espacio y crearon ecuaciones complejas llamadas transformadas rápidas de Fourier. Desafortunadamente no pudieron detectar esos agujeros negros y pusieron todo su equipo de nuevo en los estantes donde acumularon polvo. Sorprendentemente, 20 años después, el Dr. O'Sullivan y sus compañeros de trabajo decidieron darle una oportunidad a las redes inalámbricas. Y esas ecuaciones complejas olvidadas jugarían un papel clave en la invención del Wi-Fi. Después de mucha experimentación, tomaron sus sofisticadas transformadas rápidas de Fourier, las agregaron en la mezcla con las ecuaciones de datos que previamente habían tratado de enviar por radio, y así formaron la base del Wi-Fi que todos conocemos y amamos hoy. Pero una vez más, eso era solo la base. Más tarde, en 1996, desarrollaron aún más su patente clave original, y en 1997 finalmente descifraron el código y crearon la primera versión del protocolo 802.11. Ahora es cuando dices: oh, bueno, tal vez no entendiste todo lo que estaba diciendo entre toda esa abracadabra numérica. Ok, hablemos del nombre con el que estás más familiarizado: Wi-Fi. ¿Qué es lo que significa? Siempre pensé que era una especie de acrónimo o abreviatura de dos términos técnicos o algo así. Pero a decir verdad, y eso es lo que hacemos aquí en Genial, no significa nada. Así es como inventaron el nombre. Desde su primer protocolo, la alianza Wi-Fi quería crear un nombre más llamativo que 802.11. Buena idea. Por lo que encontraron a unas personas conocedoras del mercado para ayudarles con eso. Y ¡tarán!, nació Wi-Fi. Wi-Fi es un juego de palabras con la palabra Hi-Fi, que viene de alta fidelidad o High Fidelity, un término técnico utilizado para la tecnología de audio de alta calidad.
Ahora imagina que entras a un café y le pides a la persona la contraseña de IEEE 802.11. Como sea, ahora que hemos cubierto todas esas décadas y hemos llegado a donde estamos hoy, echemos un vistazo a cómo la conexión Wi-Fi funciona en realidad. Ya sabes que Internet inalámbrico te ayuda a enviar y recibir archivos, imágenes, mensajes y todo eso. Pero ¿sabías que todo esto se hace a través de ondas de radio? Oye, no te olvides de Hedy Lamarr y el Dr. O'Sullivan. Te dije todo eso por una razón. Sí, Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir datos entre tu enrutador, que es tu fuente de Wi-Fi, y tu dispositivo o el receptor. Estas frecuencias se miden en gigahercio. Para poner todo lo científico detrás de eso en términos sencillos, imagina esto. Estás sentado en la playa disfrutando del sol y viendo cómo las olas rompen en la orilla. Si tuvieras que calcular el tiempo entre cada choque de onda, estarías calculando la frecuencia de la onda. Supongamos que el tiempo que tarda cada ola en llegar a la orilla es de 1 segundo. Ese segundo se calcula mediante hercios. En otras palabras, 1 hercio igual 1 segundo. Ahora, 1 gigahercio igual 1000 millones de ondas por segundo. Si pudieras ver tantas olas del océano moviéndose tan rápido, probablemente querrías salir de allí y dirigirte a unas colinas. Entonces, las frecuencias que utilizan los enrutadores Wi-Fi son de 2,4 o 5 gigahercios por segundo, razón por la que los datos se transfieren a tu teléfono tan rápidamente. En cuanto a la velocidad, la frecuencia de 5 GHz envía información más rápido en distancias más cortas, mientras que el enrutador de 2,4 GHz cubre distancias más largas, pero va más lento. También debes tener en cuenta la interferencia de otros dispositivos en nuestros hogares que también utilizan las frecuencias de 2,4 GHz. Por ejemplo, si tienes monitores para bebés, puertas de garaje, microondas, teléfonos inalámbricos y cámaras inalámbricas, pueden interferir con tu Wi-Fi. Y este tipo de interferencia puede reducir la velocidad, o podrías perder tu conexión a Internet por completo. Piénsalo 2 veces antes de cocinar palomitas de maíz en el microondas mientras disfrutas de los videos de Genial. Aunque la última frecuencia inalámbrica de 5 GHz tiene 23 canales disponibles para enviar toda tu información. Por lo tanto, no permite que ninguno de estos dispositivos domésticos cause problemas de conectividad. Cuando enciendes tu teléfono o computadora y te conectas a Internet, toda la información a la que te gustaría acceder se divide en un código binario. Probablemente hayas oído hablar de este lenguaje de computadora compuesto de 0 y 1. Y cuando accedes a algo a través de Wi-Fi, ese código binario se transforma en frecuencias de onda. Si estás intentando visualizar cómo este proceso funciona exactamente, piénsalo de esta manera. Imagina que estás tratando de enviar una foto vergonzosa que tomaste en tu cumpleaños a tu mejor amigo para que se ría. Cuando presionas enviar, la foto se divide en píxeles o paquetes más pequeños y recorre diferentes enrutadores hasta que llega a tu amigo. Luego, estos paquetes se vuelven a ensamblar rápidamente como un rompecabezas y tu amigo finalmente puede ver la foto y reírse en consecuencia. Todo esto sucede con casi cualquier cosa que intentes enviar, ya sean videos, grabaciones, incluso mi voz y la animación que estás viendo ahora mismo. ¡Wow! ¡Oh, alucinante! ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si pudiéramos ver todas estas frecuencias de radio girando por la habitación? Me imagino sentado cómodamente en el sofá viendo videos de gatitos. Quiero decir, trabajando un poco, por supuesto. Y de repente, todas estas ondas se hacen visibles y puedo verlo todo. Veo los pequeños paquetes de datos que van desde mi enrutador hasta mi teléfono, todos esos píxeles y coloridas frecuencias flotando en el aire. Todo estaría viajando a mi alrededor como una foto de larga exposición en cámara lenta, como una pequeña tormenta de arcoíris justo en mi sala de estar. Ahora sé lo que estás pensando. Ok, tal vez no, pero puedo suponerlo. Si estamos realmente rodeados por todas estas ondas de radio, ¿qué le hacen a nuestra salud? ¿El Wi-Fi es peligroso? Bueno, la respuesta corta es no. El Wi-Fi funciona a voltajes extremadamente bajos, incluso a corta distancia. El Wi-Fi es solo una parte del smog del hogar generado por las señales de radio y televisión. El Wi-Fi utiliza longitudes de onda de radiación no ionizantes que son inofensivas para el cuerpo humano. El Sol, por otro lado, utiliza ondas de radiación ionizante o rayos ultravioleta que no son tan buenos para ti. De hecho, es más peligroso que tu cuerpo salga afuera que si te quedas sentado al lado de tu enrutador Wi-Fi. Genial, creo que entonces me mantendré plantado en el sofá. Y para tranquilizarnos un poco más, según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia científica que confirme que la exposición a bajos niveles de campos electromagnéticos tenga algún efecto negativo en nuestra salud.
Ok, ahora que nos hemos calmado y nos hemos quitado los sombreros de aluminio, hablemos de por qué tu señal de Wi-Fi decae en ciertos lugares de tu casa. El Wi-Fi funciona igual que la luz y el sonido. Cuanto más lejos estés del enrutador, tanta menos energía recibirás. Un enrutador típico funciona a unos 30 metros hacia todas las direcciones. En cuanto a lo que puede bloquearlo, es prácticamente todo lo que conduce a electricidad, como el metal, el agua, los espejos e incluso nuestros cuerpos, ya que principalmente son agua. Por ejemplo, si estás entre tu enrutador y tu dispositivo, puede que notes una caída de la señal. A veces incluso las gruesas paredes de ladrillo y concreto pueden obstaculizar la señal. Pero es probable que no notes la diferencia ya que es muy pequeña. Otra medida científica altamente técnica, menor que un bit. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora que sabes un poco más sobre el Wi-Fi en el que pasas horas y horas cada día, tal vez lo aprecies mucho más. Especialmente si has conocido los días oscuros de la conexión telefónica o dial-up. Todavía agradezco a las estrellas cada vez que me conecto a internet en una fracción de segundo. Entonces, ¿eres tan adicto al Wi-Fi como yo? Cuéntamelo en los comentarios de abajo. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero no te vayas a ninguna parte todavía. Tenemos más de 2000 videos increíbles para que veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida. Ok. Espérate un momento, que no me deja este video. Ahí está. Ok. Nada más déjame pasarme a la pantalla. Ustedes. Bueno, ahí vimos como el Wi-Fi. Bueno, ellos dicen que no es peligroso, no sabemos todavía. Precisamente quería que viéramos la diferencia entre las diferentes generaciones del Wi-Fi, para que veamos cuáles son los problemas que se han enfrentado las personas que han querido pasar al 5G, pero eso lo voy a dejar ya casi al final de la presentación del día de hoy, para seguir avanzando sobre esta información, que es un poquito tediosa, decíamos. Entonces decíamos, la diferencia entre Wi-Fi 2.4 y la 5G es una diferencia grande, ¿no? En cuanto a la velocidad y canales que manejan, ¿no? Entonces, si recientemente has cambiado de router, es posible que tu operadora te haya traído uno de banda dual. Sí, y que generan estos dos tipos de línea diferentes. O sea, el dual significa que puedes usar tanto el 2.4 GHz como la de 5 GHz, es la banda dual. Por eso hoy vamos a tratar de explicar de forma sencilla cuáles son las principales diferencias y por qué la 5G es posible que no sea captada por algunos dispositivos. Principalmente las diferencias de los que se pueden resumir. Ok, chavo, nada más, antes de continuar. No confundan, por favor, la frecuencia de 5 GHz con el 5G. El 5 GHz es una frecuencia y el 5G significa quinta generación. O sea, la quinta generación de telefonía. Entonces, más bien en cuanto, sí, pues es que cada generación tiene un tipo de aparato, porque obviamente el aparato se hace en base a las características o capacidades que tiene tu router. Entonces, pero 5 GHz, estamos hablando aquí de frecuencia, de una frecuencia de 2.4 y una frecuencia de 5 GHz. ¿Se acuerdan ustedes a qué frecuencia operaba el Bluetooth? ¿Se acuerdan? Hola. A 2.4 creo. 2.4, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Wi-Fi de 2.4 se empalma con la frecuencia de 2.4 del Bluetooth. Y la de 5 GHz no, es casi el doble de frecuencia, ¿no? Pero como estamos viendo ahí en el video, a más frecuencia, menos distancia, o sea, menos alcance. Y ese es el problema que tiene la 5G, no te confundas con esta, es otra cosa, otro concepto. La 5G tiene que usar una frecuencia muy alta. El problema es que entre más alta la frecuencia, la señal llega menos lejos, más cerca, no tiene un alcance muy lejano, ¿no? Dice, principalmente las diferencias con las que se pueden resumir ambas bandas están en la velocidad máxima que pueden alcanzar y el rango de red, que por lo que es lo lejos que puede llegar la señal. Es importante conocer estos datos, puesto que si tienes un router con soporte de doble banda, esa banda dual,
podrás elegir cuál de esas dos bandas es la más adecuada para tu dispositivo. Yo te voy a decir una cosa, yo sé que cuando tienes una banda dual, no te pregunta, sino que el mismo sistema escoge, y en caso de que, por ejemplo, tú dices, es que como que estoy conectado a un aparato 5G, pero lo quiero pasar a 2G porque no llega hasta mi recámara, ¿no? Pues si pongo la cambio a 2.4, como el alcance es mayor, entonces llega. Entonces la gente dice, es que cuando la pongas en la 5G no llega, pero cuando la pongo en la 2.4G sí llega, pero es menos velocidad. Pues es que así es la naturaleza de los dos canales, ¿verdad? Entonces, las diferencias una es la frecuencia, una opera 2.4 y la otra 5 GHz. Esta tiene 14 canales no superpuestos. O sea, no superpuestos significa que no está uno encima del otro, o que un canal no lo dividía, así como en la televisión, no lo dividía en diferentes canales. Son 14 canales sin superposición. Y la de 5G maneja hasta 25, casi el doble de lo que maneja la de 2.4. La interferencia, pues tiene más interferencias, una de 2.4 que la de 5. Y básicamente porque casi todo opera a estas frecuencias. O sea, esta es una frecuencia muy fácilmente interferible. Después, sí, como esa ya está un microondas, lo prendes y te interfiere esta frecuencia, pero esta no. La velocidad máxima, pues esta tiene menos velocidad de conexión y esta tiene una más velocidad, más rápida. Obviamente tiene más frecuencia, más veloz. Esta, pues, lo que te decía, estas dos características de velocidad y rango son inversamente proporcionales. Si estás aumentando aquí, si estás disminuyendo aquí, vas a aumentar aquí. Si estás aumentando aquí, vas a disminuir acá. Son dos características que siempre son inversamente proporcionales. El estándar que maneja, pues son casi los mismos, o sea, 802.11b, bueno, es el mismo, el 802.11b, pero lo que cambian son las letras BGN, o sea, BGN, y el AN y AC. AN y AC son los apartados. Lo que pasa es que ese apartado del 802.11 abarca toda la comunicación inalámbrica, pero cada tipo de comunicación inalámbrica tiene un apartado. Los apartados para el 2.4 es el BGN y para el 5G es AN y el AC. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos lo que se llama el espectro radiológico para entrar en tema, ¿no? Para entender el tema. Entonces nosotros tenemos diferentes frecuencias, ¿verdad? Esta es una señal a una cierta frecuencia. Aquí lo tenemos como longitud de onda. Mira. ¿Por qué es una longitud de onda? ¿Alguien sabe qué es una longitud de onda? Una cosa es la frecuencia y otra cosa es la longitud de onda, aunque están íntimamente relacionados. ¿Alguien sabe? ¿No? Es lo amplio que dura una onda de arriba hacia abajo, como, como las ondas senoidales que hemos visto antes. Sí, lo que pasa es que así es, Roberto. Lo que pasa es que acuérdate que la velocidad de la luz es constante, que son más o menos como 300,000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad de la luz y es constante para todas las ondas de luz, o sea, todas las ondas electromagnéticas, lo que sea. Que si la luz solar, que si la lámpara de tu cuarto, que si, no sé, hasta las microondas de tu horno de microondas, o el Wi-Fi o el Bluetooth, todo eso es una señal electromagnética. Entonces, esas señales electromagnéticas tienen siempre la misma velocidad. Haz de cuenta como que la luz no puede ir a otra velocidad que no sea 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, si tú tienes una frecuencia muy alta, esta letra griega que tienes aquí se llama lambda. Lambda. Esa letra griega, lambda, es L minúscula en griego. Y longitud es que empieza con L.
Entonces usan la letra lambda para la longitud de onda. Entonces, es algo así como la fórmula de la velocidad de la luz. ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo explico? Pues con un lápiz, mira. Déjame ver. Permítame nada más. Permítame. La velocidad de la luz, imagínate que esta es una V. Qué mal salió esa V. Déjame borrar. Ok, la velocidad de la luz, déjame ver si lo puedo hacer. La V. Bueno, pues lo voy a hacer así nada más como una V. La velocidad de la luz, cuando estamos hablando de la luz, se le llama C. Esa C no parece C. Bueno, esa es una C. Aunque no lo crean, esa es una C según yo. ¿Se imaginan que es una letra C? Bueno, entonces cuando decía Einstein, es igual a M por C al cuadrado. Este es el cuadrado. Eso significa que esta C es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. O sea, es una ecuación que dice que la energía, o sea, si tú quieres hacer una equivalencia entre, decía él que la materia era energía concentrada y la energía era materia diluida. De tal forma que tanto la energía como la materia terminaban siendo la misma cosa. Y él hacía una equivalencia, hacia cuánta energía hay en un pedazo de masa o de materia. Entonces decía, si tú tienes la masa y la multiplicas por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado, si son 300,000 kilómetros por segundo elevado al cuadrado, y lo multiplicas por la masa, te va a dar la cantidad de energía que puedes sacar de esa masa. ¿Sí te hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, de tal forma que si tú tienes una masa muy pequeña, imagínate 1 gramo de masa, y la conviertes en energía, lo multiplicas por 300,000 kilómetros por segundo al cuadrado, entonces vas a obtener esa cantidad de energía. Y es así como se hace una bomba atómica. O sea, bueno, no así. O sea, una cosa es tener la teoría y decir, puedo convertir la masa en energía. Pero luego viene la siguiente pregunta, ¿y cómo le vas a hacer? Entonces ahí ya empiezan a hablar que del uranio enriquecido y que el plutonio y todo eso, ¿no? Y es una bomba. Entonces obtienes con muy poca masa, mucha energía. Pero fíjate cómo la C tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces, cuando tú estás hablando de velocidad es igual a distancia, ¿sí? Entre tiempo. Bueno, ahí disculpen mis letras, pero no tengo forma de hacerla mejor. ¿Sí ven? Pero imagínate, ¿cómo sería la B en la fórmula? Pues C, ¿verdad? C es la velocidad de la luz. Es igual a la distancia, sería lambda, la longitud de onda, entre tiempo. ¿Ya viste cómo convertimos una fórmula en otra? ¿Sí? Sí. Ahora sí, si tú quieres sacar la longitud de onda y la quieres despejar, esto está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Entonces la longitud de onda es igual a velocidad de la luz por tiempo. Imagínate que es un por. Es un por. Por tiempo. Ay, discúlpenme la letra. Entonces, si tú quieres sacar la longitud de onda, pues puedes multiplicar. Pero el tiempo es la frecuencia. Estamos de acuerdo que es una serie de fórmulas. El tiempo es el periodo. Y el periodo es igual a 1 entre frecuencias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos en física. Exacto. Bueno, también lo vimos en mi materia. Es cierto. Es cierto. También lo vimos en mi materia. Cuando estábamos viendo corriente alterna, ¿se acuerdan? Sí, no tengo los recuerdos muy frescos. Bueno, muy bien. Entonces, si esto es T,
es tiempo. Tiempo es el periodo. Si tiempo es el periodo, entonces esta T la puedo cambiar entre 1 entre F, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces lambda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una frecuencia, aquí está en frecuencia, en hertz, y aquí está en longitud de onda, ¿sí? La misma señal. Entonces, si tú tienes una frecuencia muy alta, divides la velocidad de la luz entre la frecuencia alta. Entre más alta sea la frecuencia, más baja va a ser la longitud, más corta va a ser la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. son inversamente proporcionales. ¿Ya viste? Entonces, si tú tienes una frecuencia de 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz, 100.000 Hz, pues vas cambiando la vas aumentando, pero la longitud de onda la vas disminuyendo. ¿Sí? Entre más se parezca a esto, o sea, empieza con kilómetros, o sea, longitudes de kilómetros, ¿sí? Con longitudes de metros. Por ejemplo, dicen, estamos transmitiendo desde la banda de 4 metros. Entonces, 4 metros, como que la banda tiene 4 metros. Es que la longitud de onda es de 4 metros. Entonces, tú puedes sacar aquí cuál es la frecuencia. Sabes que estos son 4 metros y que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Lo tienes que convertir a metros, obviamente. O sea, 300.000 kilómetros por segundo son 300 millones de metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entre la frecuencia, que sería despejas frecuencia. Entonces, frecuencia es igual a la velocidad de luz entre la longitud de onda. Entonces, tendrías 300 millones de metros por segundo entre 4 metros. Y ese resultado te va a dar una frecuencia. Entonces, están transmitiendo a esa frecuencia. ¿Te fijas? ¿Ok? Esas son fórmulas fundamentales que tienes que entender cuando estamos hablando del espectro radiológico. ¿Ok? Ok. Entonces, mira, cuando tú tienes una frecuencia baja, necesitas menos energía para transmitir. O sea, acuérdate que, por ejemplo, esa es la razón que el radio AM llega más lejos que el radio FM, porque la frecuencia es en kilohertz. Aquí te están poniendo el radio AM, va desde 540 kilohertz hasta 1800 kilohertz, más o menos. Entonces, pero son kilohertz. En cambio, el radio FM, estamos hablando bueno, pues está pegada a la televisión, está cerca de aquí. Porque el último canal de la tele es el primer canal de la tele es el último canal de la FM. ¿Sí? Por eso, por allá, bueno, luego te explico, pero en el inicio de la frecuencia del FM, cuando teníamos televisión analógica, podía sintonizar el canal 6. El canal 6, que era el canal 5, porque esa frecuencia se empalmaba, andaba más o menos como en 800 MHz. Entonces podemos entender que por aquí está el FM. Pero la AM, como tiene una longitud de onda menor, bueno, es una frecuencia menor, una longitud de onda mayor, necesito menos energía para que llegue más lejos que el FM. Entonces es más fácil que radio AM llegue a un ranchito a que llegue la señal de televisión, porque todavía tiene una frecuencia más alta. Entonces, entre más alta es la frecuencia, más energía, o sea, vas a necesitar más energía para llegar más lejos. ¿Sí? Entonces, y va a llegar un momento en que aunque le pongas toda la energía del mundo, pues no llega tan lejos porque la frecuencia es muy alta, ¿no? Y la longitud de onda es muy corta. Muy bien. Y aquí vemos que la longitud de onda es mayor, entre menor es la frecuencia, la longitud de onda es mayor. Entre mayor es la frecuencia, la longitud de onda es menor, o sea, son inversamente proporcionales lambda con F.
La lambda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Sí recordamos bien eso, ¿verdad? ¿Vamos bien? Claro. Ok. Entonces, esto es importante para que entendamos por qué el Wi-Fi de alta frecuencia llega menos lejos. Entonces, por eso te cambias al 2.4 y entonces resulta que sí te llega la señal a tu dispositivo. Dice, ¿qué dispositivos están habilitados con Wi-Fi? ¿Qué ventajas presentan al estar habilitados con Wi-Fi? Aquí tenemos la nube de Internet. Y aquí tenemos esta nube llega al router o al modem, más bien al modem, yo del modem al router, que el router es el que lo convierte en Wi-Fi, y ahora sí ya se enlazan todos los dispositivos que necesites enlazar al Wi-Fi. Entonces, una computadora personal, un televisor inteligente, todos esos aparatos que se conectan al Wi-Fi, un teléfono inteligente, un reproductor de música, pueden conectarse al Internet a través del punto de acceso de red inalámbrica, al router. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 metros en interiores, alcance que se incrementa al aire libre. La ventaja es la movilidad que adquieren los equipos, o sea, tú puedes moverte de un lado a otro y pues sigues conectado, ¿verdad? No tienes que estar pegado a un cable ahí a un aparato. Dice, la ventaja es la movilidad que adquieren los equipos al estar habilitados para una red que no precisa el cableado, lo que te digo. ¿Y aquí qué significa Wi-Fi? Otra vez decíamos que originalmente era una abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés significa fidelidad sin cables, aunque eso es muy cuestionado, muchos dicen que no es cierto eso, así que pues, pero no nos vamos a meter no afecta, no, el nombre no afecta, vaya. En español lo aconsejable es escribir Wi-Fi, así dicen los españoles, el Wi-Fi, escribir Wi-Fi sin guión, en minúscula y sin cursivas. Esa es la forma en la que se tiene que escribir. Aunque no entiendo por qué, porque el logotipo no viene así, viene con mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Pero bueno. Dice, en la web del triple E se define que Wi-Fi es un nombre corto para la Wireless Fidelity. Se puede concluir que el Wi-Fi se entiende como abreviatura de fidelidad inalámbrica para nombrar un conjunto de protocolos y ferretería hardware de red inalámbrica con inspiración mercadotécnica. O sea, acuérdate que lo que veíamos en el video, que un grupo de personas de mercadotecnia idearon el logotipo y el nombre para que fuera llamativo, porque el 802.11, el IEEE 802.11, pues como que es menos llamativo que el Wi-Fi. Ok, dice, en el usaron la palabra hi-fi, que es high fidelity, y alta fidelidad para nombrar un conjunto de sistemas de audio de altas prestaciones. Eso es lo que estamos diciendo, que es una mezcla de wireless, que es WI sería wireless, y high fidelity, entonces Wi-Fi. O sea, en inglés sonaba casi igual, era hi-fi. Eso se utilizaba para los equipos de audio. Cuando había tocadiscos, entonces decía, es que este equipo es un equipo de audio de hi-fi, de alta fidelidad. Cuando empezaron a salir los estéreos, estamos hablando del año del caldo, sacaron el término hi-fi. Pues retomaron el término de los 50s para usarlo con el hi-fi y usar el Wi-Fi. Muy bien. ¿Qué es la alianza Wi-Fi? Bueno, aquí entramos en datos. El tipo es una organización sin fines de lucro, la fundaron en 1999, fíjate que no es muy antiguo el Wi-Fi, desde su creación. Los nombres anteriores eran Wireless Internet Compatibility Alliance y la sede estaba en Austin, Texas. Aquí tenía el sitio web. Dice, la Wi-Fi Alliance, en español Alianza Wi-Fi, es una organización que promueve la tecnología Wi-Fi y certifica los productos Wi-Fi si se ajustan a ciertas normas de interoperabilidad. No todos los dispositivos compatibles con IEEE.11 pueden ser presentados para la certificación de la alianza Wi-Fi, a veces debido a los costes asociados a los procesos de certificación. La falta de logotipo Wi-Fi no implica necesariamente que un dispositivo sea compatible con dispositivos Wi-Fi. La Wi-Fi Alliance es una propietaria de la marca registrada Wi-Fi,
Eso es muy importante. Tú puedes hacer un aparato, es que es una cuestión de dinero. O sea, tú puedes hacer un aparato pero no puedes usar el logo, porque el logo implica que pagues derechos a la alianza que tienes aquí. Y esa cobra porque tú uses su tecnología, tienes que pagar un impuesto. Entonces, los chinos, sobre todo los que hacen mucho Wi-Fi, pues como que se han opuesto un poco a eso, como que sí la IEEE le ha bajado, porque a los chinos no les gusta pagar, pero a nadie nos gusta pagar, pero ellos son muy agresivos en cuanto al no pago, ¿no? Entonces lo que hacen es crear mercados, y ya los conocen los americanos, crear mercados que es lo mismo, pero le cambian de nombre y le cambian una cierta cosita. Y como son más los chinos que el resto de la población, si tú coges al azar 4 personas del mundo, uno va a ser chino. O sea, así estamos. Una cuarta parte de la población mundial es china. Entonces, si los chinos inventan su propio sistema Wi-Fi, pues haz de cuenta que es un sistema que va a usar una cuarta parte de la población mundial. Entonces, a los americanos les patea eso. ¿Por qué? Porque se les va a ir un mercado muy importante. Y sobre todo que muchos países que están alrededor de China, o sea, muchos países ven a China como nosotros vemos a Estados Unidos. O sea, nosotros vemos un país grande y con una economía muy boyante al norte de nosotros. Pero también lo ve India o Birmania o Corea o Malasia, Indonesia, Pakistán, Irán, Irak, todos esos países, incluso hasta Rusia, ven a China como el país de la alta tecnología, ¿no? Entonces, no solamente una cuarta parte de la población mundial son chinos, sino que hay un montón de países muy poblados. Uno de los países más poblados del mundo es India y Bangladesh. Entonces, esos países seguirían o harían o adoptarían el sistema que los chinos propusieran, ¿verdad? Entonces, es algo que esta alianza pues empieza a temblar en cuanto a que sí, puedes usar mi logo, pero tienes que pagarme derechos. Bueno, entonces creo mi propio logo. Ah, no, no, mejor págame poquito, pero no crees tu propia empresa. Entonces le bajan a los costos. Así es como muchas compañías han estado aumentando el uso de Wi-Fi para que ellos sigan reinando y que no le saquen un protocolo similar, pero diferente, y que lo sustituya. Así está el asunto. Aquí hay mucha economía y presión de mercados y todo eso. Es una cosa impresionante. Es lo que más cansa. No es la tecnología, es todo lo que está alrededor, toda la política que está detrás de la tecnología, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿de qué trata el estándar IEEE 802.11? Bueno, decíamos que había diferentes tipos. Tenía que ver con el alcance, ¿no? Entonces aquí vemos los alcances. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. A ver si terminamos. Ok. Dice, el estándar 802.11 es una familia de normas inalámbricas creadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del EEE. La 802.N es la forma más apropiada para llamar el Wi-Fi, lanzada en el 2009. En 2009 el 802.11N, que venía siendo esta que tienes aquí, la línea verde. Esta era el alcance que tenía. Aunque, bueno, había otros, ¿verdad? Este es el B, el G y el N. Este es el 802.11N. Y es el alcance, era casi la casa, ¿verdad? A 2.4 GHz. Se mejoró con respecto a versiones anteriores de Wi-Fi. ¿Cuáles eran las versiones anteriores? Mira, si tú te fijas, aquí teníamos una versión anterior que empezaba de 54 a 790 GHz. Si tú te fijas, llega más lejos, es la que llega más lejos y es la que tiene la frecuencia más baja. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Mira la frecuencia. Sí. Conforme vas incrementando la frecuencia, cada vez
el alcance es más bajo, es menor. Precisamente ese es el problema que tenemos con el 5G, porque ya tenemos un alcance de algunos de 1 metro, 2 metros, es un alcance impresionantemente corto, ¿no? A muy alta frecuencia. Entonces, aquí, estas eran las frecuencias anteriores, 54.790 MHz, 900 MHz, y la que se inventó, la que se lanzó en el 2009, la 2.4 GHz, que luego lanzaron las 5 GHz, que es la dual, ¿no? Dice, mejoró con respecto a versiones anteriores de Wi-Fi, con múltiples radios, técnicas avanzadas de transmisión y recepción, y la opción de usar el espectro de 5G, que es más corto, pero más rápido. Todo implica una velocidad de datos de hasta 600 megabits por segundo, más o menos. Ok, déjame pasar así. ¿Cuál es el nombre del consorcio que desarrolló el Wi-Fi y en qué año? Pues se llama WECA, así WECA. Y era el Wireless Ethernet Compatibility Alliance, eso es lo que significaba WECA. Es una empresa creada en 1999 por Nokia. Acuérdate que eran los mismos. Nokia estaba también creando el Bluetooth, ¿se acuerdan? Entonces, teníamos un grupo de 5 que era el IBM, Toshiba, Nokia y ya no me acuerdo cuáles eran los otros. Era Intel y se me va uno. Y ellos eran los que estaban trabajando con el Bluetooth. Pues otra vez el Nokia no solamente hacían ladrillos que funcionaban muy bien, sino que también hacían algunos protocolos que usamos ahora nacieron de Nokia, o sea, una compañía muy innovadora. Y Symboss Technologies, que esta no sé cuál sea, no la conozco, entre otras empresas, con el fin de fomentar la compatibilidad entre las tecnologías. Ethernet inalámbricos bajo la tecnología Ethernet inalámbricas bajo la norma 802.11 y IEEE. Sabemos que todos los que tengan 802.11 es tecnología inalámbrica. La WECA cambió su nombre en 2002, pasando a denominarse Wi-Fi Alliance. Bueno, el fundador era Philip Belanger, o Belanger, no sé cómo lo pronuncian. Era miembro fundador de WECA, actualmente llamada Alianza Wi-Fi, y apoyó el nombre del Wi-Fi. Entonces aquí tenemos un video que de hecho sería interesante. No sé si fue el que te pasé, nada más déjame verificar cuál video es, porque déjame copiarlo. Se me hace que es el mismo que pasé hace rato, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Yo a veces pongo así anotaciones porque me parecen importantes, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata el video. Avena Quaker. Más ¿Se está escuchando? No sé. nutrición por menos de 3 pesos por porción. ¿Sí escucha? Sí, se escucha. Ok. Ahí les va el video. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es la más fácil. Ahora le ponen muchos anuncios, chavos, a los videos de YouTube. Profe, sí, es el que ya vimos. Ah, sí, es verdad. Perdón. Entonces déjame pasarte el otro. Nada más déjame dejar de transmitir. Sí, es el que ya vimos, perdón. Gracias, Roberto. Déjame dejar de transmitir aquí y déjame buscarte el otro que te quería pasar antes. Digo, nada más para que no sea tan monótona la clase de que estoy hable yo, ¿no? Ok. Oh, gosh. Te iba a explicar y aquí está. Permítame. Estoy buscando el video, nada más que me mandó a otra página. Permítame. Me mandó a otro video. Ok. Vamos a ver un video, chavos. Ahí discúlpenme, pero pues es para descansar también la voz y para que ustedes no se aburran tanto, estamos escuchando. Pero pues también es importante la información que ellos te dan. Entonces ahí te va.
Vamos a, déjame transmitir, pero transmitir con el audio del equipo porque no estoy seguro si lo estás escuchando. Ahora sí. Ojalá que lo escuchen y me dicen si no lo escuchan, por favor. Del profe Sam. En este video ¿Escuchan? Sí. Ok. vamos a hablar acerca de la tecnología 5G. Vamos a explicar cómo funciona esta tecnología, qué mejoras nos trae y cuáles son las nuevas aplicaciones que nos esperan. Entonces, comencemos. El 5G son las siglas de quinta generación y es la expresión que utilizamos para indicar la quinta evolución de las comunicaciones móviles. Debido a que es la quinta generación, esto significa que hubieron 4 tecnologías anteriores. El 1G permitió que tuviéramos los teléfonos móviles por primera vez. Hizo posible que pudiéramos realizar llamadas telefónicas fuera de nuestras casas utilizando redes inalámbricas. Luego apareció el 2G. Entre los avances que incorporaba, el de mayor impacto fue el de servicios de mensajes de texto, conocidos como SMS, que son las siglas de servicios de mensajería corta en inglés. Algunos años después, aparece la 3G. En esta etapa comenzaron a aparecer los teléfonos inteligentes. Entre los avances que se tuvo, el de mayor impacto fue la navegación en Internet a través de los teléfonos móviles con interfaces similares a las de un computador. Y en el presente, estamos utilizando la tecnología 4G. Esta tecnología nos permitió tener altas velocidades de navegación en nuestros teléfonos celulares, permitiendo acceder a servicios como videos de alta definición, redes sociales y videollamadas por medio del Internet. Aunque la tecnología 4G nos permitió tener muchos servicios importantes, debido al incremento constante de usuarios y la aparición de nuevos aparatos con conexión a Internet, está haciendo que el canal de comunicación se vaya saturándose cada vez más. Adicionalmente, debido a la aparición de nuevos servicios como la realidad virtual, videos de ultra alta definición, carros autónomos, fábricas inteligentes, Internet de las cosas, etc., está creando la necesidad de tener una tecnología que permita tener mayores velocidades con menos latencia. Se puede comparar la tecnología 4G con una carretera de buenas condiciones, pero que tiene pocos carriles. Al inicio, era suficiente para la cantidad y calidad de carros que existían. Sin embargo, ya existen mucha cantidad de automóviles que exigen la creación de nuevas carreteras de mejor calidad y de mayor capacidad. Por estas exigencias del mundo moderno nace la tecnología 5G. La 5G tiene grandes mejoras sobre su predecesora en 3 aspectos fundamentales. Tiene mejoras en la velocidad, existe reducción en la latencia y permite la conexión de gran cantidad de dispositivos. En cuanto a la velocidad, se puede decir que en 5G los dispositivos van a enviar mensajes de alta velocidad. Es decir, si antes teníamos carros normales, con 5G todos los carros van a ser carros deportivos que pueden correr a altas velocidades. Adicionalmente, el 5G nos entrega una carretera de altas velocidades con muchos carriles, permitiendo que los carros deportivos puedan correr a su máxima velocidad. En cuanto a la latencia, debido a que los carros son deportivos, van a poder ir y retornar rápidamente desde su destino. La gran cantidad de carriles en la carretera también ayudará a cumplir este objetivo. Finalmente, en cuanto a la densidad, debido a la existencia de muchos carriles, van a permitir que viaje mucha cantidad de vehículos al mismo tiempo. Esto significa que muchos dispositivos, ya sea teléfonos móviles, parlantes inteligentes, sensores, actuadores, carros autónomos, etc., van a poder conectarse simultáneamente en una red 5G. ¿Pero de cuánta mejora estamos hablando? Veamos una comparación con la tecnología 4G. La velocidad pico en 4G es de 1000 megabits por segundo.
mientras que la velocidad pico en 5G será de 20 gigabits por segundo. Por otro lado, la velocidad promedio que sienten los usuarios es de 71 megabits por segundo en 4G, mientras que en 5G será de 1400 megabits por segundo. Es decir, estamos hablando de un incremento de 2000% en cuanto a la velocidad. Para que sea más entendible este dato, podemos indicar que con 5G podremos descargarnos una película de alta definición en menos de 10 segundos. En cuanto a la latencia, esta será reducido a 1 milisegundo en el modo URLLC, que significa comunicación de baja latencia ultra confiable. Esto permitirá que tengamos un delay que no podamos notarlo, permitiendo una experiencia de usuario de alta calidad para videojuegos, multimedia, entretenimiento y servicio en tiempo real en automóviles autónomos. Finalmente, la característica de densidad será algo fenomenal en 5G. Permitirá la conexión de 1 millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado, superando a más de 300 veces la cantidad de dispositivos que podemos conectar en 4G. ¿Pero cómo es esto posible? A continuación explicamos un poco acerca de las tecnologías que son utilizadas en 5G. Las mejoras de velocidad, latencia y densidad en 5G se dan gracias a diferentes tecnologías como las ondas milimétricas, celdas pequeñas, MIMO masivo, beamforming y comunicación full duplex. Primero veamos qué son las ondas milimétricas. En la actualidad, todas las comunicaciones inalámbricas se lo hacen en un rango de frecuencias de hasta 6 GHz. Esto significa que las frecuencias están saturándose debido a la gran cantidad de dispositivos inalámbricos que se está construyéndose diariamente. Debido a esta razón, el 5G utilizará un rango de frecuencia alto que está totalmente libre, basado en ondas milimétricas. Esto permitirá la conexión de gran cantidad de dispositivos. Sin embargo, las ondas milimétricas tienen un gran inconveniente. Debido a su alta frecuencia, tiene problemas en pasar los obstáculos. Era por esta razón que estas altas frecuencias no eran utilizadas en el pasado. Y para poder solucionar la limitación de las ondas milimétricas, aparece la tecnología de celdas pequeñas. En la actualidad, las estaciones de comunicación son de alta potencia y estas envían las ondas a gran distancia. Así que si aplicamos la misma tecnología de gran alcance con las ondas milimétricas, muchos de los usuarios no podrán comunicarse debido a obstáculos en el camino. En este ejemplo, el usuario 1 y el usuario 2 no podrán comunicarse debido a las obstrucciones generadas por el árbol y la casa, y solamente el usuario 3 podría tener comunicación. Así que en 5G, en vez de utilizar una sola estación de largo alcance, utilizará miles de estaciones pequeñas de corto alcance que permita esquivar los obstáculos. Esto será extremadamente útil en las ciudades, ya que éstas contienen una gran cantidad de barreras para las ondas de comunicación. La siguiente tecnología utilizada por 5G es el MIMO masivo. MIMO significa Multiple Input, Multiple Out. Es decir, entradas múltiples y salidas múltiples. Y se refiere a la utilización de múltiples antenas para aprovechar la comunicación de propagación de múltiples caminos. En 4G también se hace uso de esta tecnología, pero las estaciones tienen acceso solamente a decenas de puertos para antenas. En cambio, 5G propone la utilización de MIMO pero masivo, es decir, tener grandes cantidades de antenas simultáneas para ampliar la capacidad de comunicación. Sin embargo, poner más cantidad de antenas también trae su propio problema. El problema es que los mensajes generados por la gran cantidad de antenas que están yéndose por todas direcciones generarán gran cantidad de interferencias, causando errores durante la transmisión. Para solucionar este problema, aparece la cuarta tecnología, que es el beamforming.
Beamforming, conocido también como conformación de haces en español, permite una comunicación dirigida para evitar el envío de señal por todas las direcciones. El beamforming puede considerarse como un sistema de control de envío de señales. En vez de enviar las señales a todas las direcciones, los hace dirigidos a usuarios específicos, haciendo que existan mucho menos interferencias y permitiendo una comunicación mucho más eficiente. Finalmente, tenemos una comunicación full duplex mejorado. El full duplex se refiere a que se tiene una comunicación bidireccional en tiempo real. En la actualidad, para tener una comunicación de doble vía, están tomando dos opciones. Como primera opción, utilizan una sola frecuencia para enviar y recibir los mensajes. En esta opción, los dispositivos se rotan, es decir, toman tiempos separados para enviar y recibir los mensajes. La segunda opción es la de utilizar dos frecuencias, uno para transmitir los mensajes y otro para recibirlos. En esta opción se gana velocidad, pero se gasta una frecuencia adicional para lograr una comunicación full duplex. Ahora en 5G ya va a ser posible tener una comunicación full duplex utilizando una sola frecuencia. Esto se da gracias a los switches de alta velocidad. Las 5 tecnologías mencionadas, sumadas a otras, permitirá que tengamos una nueva generación de comunicaciones inalámbricas de alta capacidad que hará posible la implementación de nuevas aplicaciones. Por ejemplo, muy pronto los automóviles tendrán comunicación continua a través del 5G. Cuando un carro detecte algún problema de seguridad en la carretera, esta información será transmitido a carros cercanos para que puedan estar advertidos de la irregularidad. Es decir, tendremos una aplicación de seguridad de tránsito que se basará en la interacción automática de los automotores. La seguridad de los conductores no será la única aplicación. También podremos jugar videojuegos entre los pasajeros de diferentes carros. Adicionalmente, también tendremos otras aplicaciones de infotenimiento que incluyen música, envío de fotos, videos, etc. Adicionalmente, esta tecnología podrá ser utilizada para sistemas de emergencias. Por ejemplo, la ambulancia podrá transmitir en tiempo real la información de salud del paciente como los datos cardíacos, el pulso y opiniones del personal de salud para que cuando el paciente llegue al hospital pueda ser tratado de una manera oportuna y óptima. El 5G también permitirá ampliar los diferentes tipos de aplicaciones de realidad aumentada, ya sea de entretenimiento como de información. También permitirá el desarrollo de la realidad virtual, para que podamos acceder a estos servicios desde cualquier parte de la ciudad. Adicionalmente, permitirá que los sensores, actuadores, robots y computadoras de una fábrica puedan comunicarse en tiempo real, para que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones en el proceso de fabricación de productos. La mejora de la latencia de 5G permitirá controlar a cada componente de la fábrica en tiempo real. De igual manera, permitirá tener una casa inteligente que entregue a sus habitantes un ambiente óptimo de vida. Y permitirá crear una ciudad inteligente con servicios informáticos, servicios de seguridad, transporte óptimo, entre otros servicios, para que sus pobladores puedan tener una vida óptima y futurista. En Corea del Sur ya se ha comenzado a comercializar el servicio de 5G, pero corporativo. Y se espera que para el marzo del 2019 se comience a tener las primeras conexiones para usuarios finales, gracias a la venta de los primeros teléfonos móviles 5G para esa fecha. Bueno, la aparición de 5G logrará cambiar de gran manera la vida de los usuarios, entregando diferentes tipos de aplicaciones del área de entretenimiento, de conectividad ubicua, de transportes autónomos e Internet de las cosas. Si a usted le gustó este video, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Muy bien. Entonces aquí estábamos viendo qué pasa con
cuáles son las ventajas que tiene el 5G y cuáles son los problemas y los obstáculos que han tenido hasta ahorita para poderlo implementar. Vemos que los han estado sorteando muy bien. Los chinos ya lo aplican y al parecer hasta ahorita no hay ningún problema, ¿verdad? No han visto que haya algún problema de salud, sobre todo por la forma en la que están dirigiendo mensajes, que ya no es todo radiado hacia todas partes, sino que los mensajes van bastante dirigidos al aparato que está recibiendo y enviando señal. Ellos dicen, bueno, es que hay que tomar en cuenta que los chinos pues se convirtieron China es para el siglo XXI lo que el siglo XX fue para Japón. O sea, Japón era como punta de lanza para toda esta tecnología. Ahorita los chinos pues están tomando por sorpresa al mundo con todas estas tecnologías muy de vanguardia. Tanto que los gringos se quedaron muy atrás, bien atrás. O sea, dejaron que les comieran el mandado, como se dice comúnmente los chinos, y ya no saben cómo ponerse al corriente. Tienen que estar bailando al son de los chinos. O sea, los chinos dicen, vas a usar este protocolo, todos esos protocolos. ¿Y te fijaste cómo se llamaba el doctor que estaba dándote la plática en el video? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? No. El doctor Zhang. Y Zhang es chino, chavos. Para que te des una idea de por qué lo entiende tan bien él, porque él ya lo había aplicado y probablemente esté metido en alguno de esos procesos de aplicación, no solamente es una persona. Incluso yo pienso que mucha gente como el doctor Zhang los convierten en youtubers para que o sea, ya ves que ahorita la conspiranoia está a todo lo que da. Entonces, como para que les quiten un poquito el miedo a la gente de aceptar nuevas tecnologías como el 5G, pues haces ese tipo de blogs y ese tipo de videos para que tú te tranquilices, realmente te tranquiliza. Pero al final de cuentas te digo, yo no sé si tengan suficientes material como para decir que eso no es peligroso. Hubo una teoría conspirativa, ¿se acuerdan? Ahora que empezó lo del COVID hace 1 año y medio, donde decían que como en China habían empezado a aplicar el 5G y especialmente en la ciudad donde empezó el COVID, que decían que el COVID era un resultado de la aplicación de la tecnología 5G, así decían. Y mucha gente sí lo creyó, entonces tuvieron que sacar un montón de videos para decir que no era cierto. Entonces, esa es la conspiranoia que tenemos ahorita, ¿no? Cualquier persona ahorita saca una teoría conspirativa y se hace viral y todo el mundo la cree. Y qué bueno que ya no es como antes, pero cuando yo era joven, tenía tu edad, decía la gente, sí, decían mis alumnos cuando empezaba a dar clases en CBT, decía, sí, no, profe, salió en la tele, es cierto. O sea, pues que no todo lo que sale en la tele es cierto, no todo lo que está en internet es cierto. Entonces, no, ahorita yo creo que la gente es más consciente de que en internet hay mucha desinformación. No significa que toda la información de internet sea mala, pero sí hay que estar muy atentos para distinguir la información mala de la buena, de la confiable de la no confiable. Muy bien. Entonces, ¿cómo define el estándar de la IEEE la palabra interoperabilidad? Bueno, son palabras, son como vocabularios importantes, ¿no? El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la IEEE define la interoperabilidad como la habilidad de 2 o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Aquí tenemos, por ejemplo, un montón de componentes conectados a un hub, y ese hub sale un cable de internet. Seguramente va a una línea, a algún servidor. Y tenemos otras cosas, ¿verdad? Conectadas ahí como teléfonos, como lector de banda magnética, aquí las puertas, ¿no? Todo esto está conectado a una tarjeta controladora, por ejemplo, de tipo domótico.
donde todo se conecta directamente a un controlador y va a dar al hub también. Y el hub, pues obviamente de ahí va al internet, ¿no? Entonces la interoperabilidad, cómo se comunican los sistemas para intercambiar información, que operan juntos, eso significa interoperabilidad. ¿De qué estándares de la IEEE certifica la alianza Wi-Fi? Bueno, en este caso aquí tenemos todos, ¿verdad? La 802.11ad, o la 800.2.11ad, A, AC, que es la misma, son dos apartados diferentes, pero de la misma categoría por el alcance y frecuencia. BG y N también es misma información, pero igual, o sea, para alcances y frecuencias diferentes. El AH es esta, y el AF, que es esta, que es el de más baja frecuencia y más alto alcance. Y ahí te voy explicando cada uno de los estándares. Y el 802, dice, que vamos a ver si me va a alcanzar, 921, dice el año 2016, bueno, esta información fue de hace rato, ¿no? Hace como 5 años. Dice, ha sido el año en que hemos visto un nuevo estándar de Wi-Fi que introduce unos cuantos cambios, el AD. Pues el AD es el 5G. Fue cuando entró el 5G. Digo, no 5G de generación, 5 Hz, 5 GHz. Vaya, la banda dual, conocida como banda dual. Dice, hasta ahora el estándar más rápido con el que cuenta la mayoría de los routers era el AC, que es este, que está acá. Bueno, pues aquí está, es este. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. Sí, es este que está aquí. Y el 5G, también. Sí, pues ese es. El AC es el de 5G. Dice que tienen los routers que tienen los routers de muchos usuarios de fibra óptica. Telmex maneja una fibra óptica. Mi proveedor que es de cable es el Easy. Pues no tiene fibra óptica, tiene cable coaxial. Y la fibra óptica es mucho más rápida, de cuya velocidad máxima teórica se sitúa en los 1.3 gigabits por segundo. Eso es teórica porque, pues, lo que te decía, si tú checas la velocidad de subida y de bajada de información, pues no es lo que te ofrecen. A principios de año, o sea, de 2016, empezaremos a ver los primeros routers que serían compatibles con el nuevo Wi-Fi, o sea, los duales, vaya. De hecho, si se acuerdan ustedes que por esos años, 2016, 2017, les cambiaron los routers en su casa. Se los cambiaron precisamente porque los que venían eran duales y manejaban 5G. Dice aquí, los enrutadores inalámbricos domésticos actuales son compatibles con el AC y funcionan en el espacio de frecuencias del 5G. Y aquí tenemos ahora sí lo que veíamos en el video. Con entrada múltiple, salida múltiple. ¿Se acuerdan ustedes que era el MIMO y el MIMO masivo? Que 5G manejaba el MIMO masivo, que era un montón de antenitas, ¿se acuerdan? En el video. Sí. Bueno, entonces es el MIMO. Entonces el 5G ya maneja el MIMO, pero el 5 GHz, vaya. Es que se confunde. Pero el 5G de generación va a manejar lo que se llama el MIMO masivo. Entonces va a manejar porque, pues en China ya lo maneja, pero aquí no nos ha llegado. Dice, con entrada de múltiple, salida múltiple, múltiples antenas, ¿te acuerdas que decía que era de múltiples antenas? En dispositivos de envío y recepción para reducir el error y aumentar la velocidad. Este estándar admite velocidades de datos hasta de 3.46 GB por segundo. Es un mundo de información. Sí, algunos proveedores incluyen tecnologías que admiten la frecuencia de 2.4 GHz a través del 802.n, que brindan soporte para dispositivos clientes más antiguos que pueden tener ratios de 802.11. Yo creo que no hay nadie con BGN, ¿no? O sea, eso ya no se usa. Bueno, sí, para la de 2.4. Pero por ejemplo el 802.11H, eso ya no se usa. Ya no se usa de 900 MHz. Es la que usan los teléfonos inalámbricos, teléfono de casa inalámbrico. Muy bien. Y pasamos al siguiente. Y tenemos el 802.11AH, que es esta, muy baja frecuencia, y también conocido como el Wi-Fi Low, entonces baja frecuencia. Define el funcionamiento de redes exentas de licencia de bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz, como por ejemplo
O sea, es exenta de licencia, como por ejemplo el teléfono inalámbrico. No tienes que pagar la banda porque pues no es un Wi-Fi propiamente dicho. Es una frecuencia muy baja de 900 MHz. Casi siempre es telefonía. No he visto otros aparatos que la manejen. Sí, el propósito del 802.11h es crear redes Wi-Fi de rango extendido, o sea, que lleguen más lejos, que sean más remotas en el espacio de 2.4 GHz, 5 GHz. Mira, yo enfrente de mi casa, tu casa, no enfrente, es como una cuadra, hay un 7-Eleven. Entonces, una vez agarré el teléfono inalámbrico cuando recién lo compré, hace muchos años, y estaba en llamada, pero tenía que ir, y dije, bueno, déjame ver hasta dónde se corta la llamada, y me fui llamando por con el teléfono inalámbrico. Llegué al Oxxo, que estaba ¿qué te diré? Una cuadra y media, más o menos, y todavía seguía en comunicación, hice la compra y regresé a la casa, y nunca perdí la comunicación. O sea, realmente estas frecuencias bajas tienen un alcance muy alto. Son ideales como para una llamada telefónica porque pues no hay video, solamente hay audio. Y dice, podría competir con las tecnologías Bluetooth en el hogar debido a menores necesidades de energía. Otra tiene menos energía y mucho alcance. El protocolo fue aprobado en septiembre del 2016 y publicado en mayo del 2017. O sea, pues es un protocolo que lo he visto poco, pero es muy útil. Vamos a seguir viendo, chavos, a partir de la próxima semana, porque todavía nos falta mucho, como pueden ver, ¿verdad? Entonces me voy a quedar ahí en el 802. Bueno, en el de 900, no, me voy a quedar aquí en el de 900 MHz para la próxima semana, cuando en la próxima clase, continuar con ese protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Y continuar con el resto y terminar ahora sí la clase. Sí. Bueno, entonces ahí les voy a mandar, al finalizar la presentación, o sea, no ahorita, sino la próxima semana, una presentación que vas a hacer ahí en el Edmodo para que la hagas, saques toda la información que encuentres sobre los temas que te estoy pidiendo y me envíes la información del regreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, chavos, entonces aquí dejamos esta clase el día de hoy. Ahí discúlpenme la vida, el día de mañana no los voy a poder ver por la situación que pues no puedo brincarme para poder regresar a clases. Y todo pasa en jueves, no sé por qué, todo pasa en jueves y es cuando tengo la clase de ustedes. Entonces, ahí discúlpenme, ¿sí? Bueno, Ok. entonces, nos vemos